Egun on guztioi. Hirugarren sektore sozialaren Euskal Behatokitik eskerrak eman nahi dizkiogu sareen sareari gaurko ekitaldia antolatzeagatik. Askok dakizuen moduan, hirugarren sektore sozialaren Euskal Behatokia Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren tresna teknikoa da. Eusko Jaurlaritzaren berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailaren menpe dagoena. En el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social nos encargamos de recopilar, sistematizar, actualizar, generar y difundir información y conocimiento sobre el tercer sector social y las redes y organizaciones integradas en él. Para ello, colaboramos estrechamente con las propias organizaciones y redes del tercer sector social de Euskadi. Cada año lo hacemos en distintas actividades y proyectos. Y el año pasado, esa colaboración con las organizaciones, con las redes, con Sareen Sarea y también con la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi y con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, se plasmó en el estudio el impacto del COVID-19 en las organizaciones del tercer sector social de Euskadi. Fue una investigación realizada en abril de 2020, en pleno confinamiento, en los momentos más duros del impacto de la pandemia. Gracias a una participación asombrosa y generosa de las organizaciones, pudimos tener una foto de aquel momento y conocer cómo estaba impactando la crisis del COVID-19 en las organizaciones, en sus servicios y actividades, en sus personas voluntarias y remuneradas, en sus recursos y especialmente en sus personas destinatarias. Algunas de esas situaciones y problemáticas todavía están presentes hoy. Así, pudimos saber que más de 6 de cada 10 organizaciones identificaban que sus personas destinatarias estaban afrontando problemas relacionados con la brecha digital, con la soledad no deseada o con la falta de recursos económicos. Supimos que más del 80% de organizaciones tuvo que reorientar o modificar sus servicios y actividades y también más del 80% de organizaciones nos indicaba que habían tenido que suspender o cancelar alguna de sus actividades. Una amplia mayoría de organizaciones nos indicó que estaba teniendo dificultades en la gestión de la actividad con cambios en las condiciones laborales, por el teletrabajo, por la conciliación, por las bajas. Y también una amplia mayoría de organizaciones identificaba riesgos psicosociales entre las personas de la organización. Behatokiren izenean, eskerrak eman nahi dizkigu sektoreko erakunde guztiei egiten duten lanagatik, eta bereziki ikerketan parte hartu zuten erakundei. Momentu gogor horietan, gurekin bizipenak partekatzeko denbora bilatu zutelako. En los próximos días, desde el Observatorio, vamos a lanzar el cuestionario del Barómetro 2021 del Tercer Sector Social de Euskadi, que recoge un bloque de preguntas sobre el impacto del COVID y que esperamos que nos permita tener una foto actualizada de la situación en la que están las organizaciones tras este último año de pandemia. Gaur, hirugarren sektore sozialaren eguna ospatzeko, urte honetan zehar erakundeek bizi izan dituzten esperientziak ekarri nahi ditugu. En el coloquio de hoy contamos con 3 personas de 3 organizaciones del sector con las que queremos hablar sobre las experiencias de resiliencia y adaptación que, como tantas otras organizaciones, han vivido durante la pandemia y conmemorar así el Día del Tercer Sector Social de Euskadi. Sabemos que las respuestas de las organizaciones ante la crisis del COVID-19 han sido y están siendo muchas y diversas. Y aunque los testimonios que ahora vamos a escuchar son solo 3, creemos que muchas organizaciones y personas se sentirán representadas e identificadas con lo que Vanessa, Félix y Yolanda nos van a contar. Vanessa Resa es coordinadora y técnica de empleo, formación e inserción de Askudean, la Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes. Félix Arasua es director de Agipaz, la Asociación Guipuzcoana de Investigación y Prevención del Abuso de las Drogas. Y Yolanda Martín es responsable de formación y programas comunitarios de Agintzari, cooperativa de iniciativa social que trabaja en el ámbito de la intervención social en infancia y familia. Eskerrik asko, Vanessa, Félix eta Yolanda, hizketaldi honetan parte hartzeagatik. Zuen esperientziak bakarrik 3 izan da, sektoreko erakunde askoren adierazgarri dira. Hizketaldi hau hasteko oinarrizko galdera bat bota behar dizuet. Zer nolako egoera bizi zenuten zuen erakundetan alarma egoera eta konfinamendua hasi zirenean? ¿Qué os encontráis las organizaciones cuando comienza el estado de alarma? ¿Qué hacéis o cómo respondéis a nivel interno en ese momento? Vanessa. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este evento que nos permite visibilizar un poquito más la labor de las familias cuidadoras que han hecho durante toda la pandemia y que siguen haciendo. Como ha dicho Lucía, pertenezco a Askudean. Es una asociación de familias cuidadoras y de personas dependientes
que trabajamos en Álava principalmente. Bueno, cuando comenzó el estado de alarma, empezó con una sensación de temporalidad y con la casi sorpresa de estar confinados de un día para otro en los domicilios. En unos días fuimos conscientes de que la situación iba a alargarse en el tiempo, de que era algo a nivel mundial y que nos obligaba a hacer muchos cambios en muy poco tiempo. Nos encontramos con poca preparación dentro de una crisis sin precedentes, sin una respuesta inmediata, sin infraestructura para poder atender las necesidades vía telemática. Cada uno usó sus propios medios en casa, se ampliaron los horarios de atención telefónica vía online y, en general, hubo que reinventarse. Tuvimos que dejar muchos proyectos a un lado porque era un momento de prioridades y de trabajar con celeridad para poder adaptarnos a la situación. Nos encontramos con muchas dificultades a diario que cada día iban acrecentándose mucho más por la falta de movilidad, por la falta de medios y por un largo etcétera. En nuestro caso, comenzamos a movilizar el grupo de voluntariado que tenemos para que hiciesen acompañamientos telefónicos y detectasen necesidades. Entre las personas asociadas surgieron iniciativas para ayudar a las personas con mayores dificultades. Se hizo acompañamiento psicológico especializado por parte de personas asociadas de forma altruista a otras que lo necesitasen. Nos comunicamos con asociaciones que podrían ofrecer servicios que necesitasen y nosotros no podíamos ofrecer. Creemos que el trabajo en red y la cooperación entre algunas entidades del tercer sector ha sido muy destacable durante la pandemia, que esperamos que siga siendo a partir de ahora. La relación con la Junta Directiva de la asociación, compuesta por voluntarios, fue continua para la planificación del trabajo y las comunicaciones se hicieron de forma constante a través de WhatsApp, de teléfono, porque era el medio al que la mayoría de la gente podía acceder. Se iba informando de los decretos, de las ayudas, de los protocolos, de las nuevas medidas y, a la vez, cuando se detectaba alguna necesidad que no podía solucionarse de forma voluntaria, se nos trasladaba a los técnicos para poder darle respuesta. Se ampliaron las vías de comunicación para que todos tuviesen acceso, ya que hemos visto que la brecha digital que hay en el sector con el que trabajamos es muy, muy amplia. Aparte, también hemos observado que la relación telemática con las administraciones es bastante compleja, lo que dificulta mucho la tramitación de los servicios. Y que creemos que si no se pone remedio a esta brecha digital en un futuro próximo, va a suponer un factor adicional de exclusión. La mayoría de personas mayores se han encontrado aisladas, sin comunicación con el exterior, y hemos ayudado a través de teléfono a utilizar la cámara para comunicarse con sus seres queridos. Hemos ayudado a personas migradas que trabajan en domicilios con sus trámites de extranjería, a personas dependientes a solicitar citas telefónicas con el médico, a buscar servicios que facilitasen la comida a domicilio, a hacer la compra online, a buscar personas voluntarias que proveesen de medicación a personas que no podían desplazarse. Hemos hecho un montón de cosas que muchas veces hemos solventado estos problemas con mucho ingenio y sin los suficientes medios. Hemos comprado también con recursos propios de la asociación, en detrimento de la realización de programas, material sanitario, porque nos hemos encontrado con familias con graves dificultades económicas, a trabajadores profesionales en los domicilios que están en situación de vulnerabilidad. Les hemos provisto también de material necesario para hacer su labor con las mayores garantías que podíamos hacer en ese momento. Mantuvimos relación con algún sector de servicios sociales públicos para informar de situaciones de emergencia, como el fallecimiento de personas cuidadoras que dejaban solas a personas dependientes en los domicilios sin ninguna red de apoyo. La respuesta ha sido rápida ante la situación de urgencia. Sí que hemos echado en falta por parte de la Administración la información en la modificación de los protocolos
de las tramitaciones de recursos, de valoraciones, de dependencia, de discapacidad, lo que nos hizo duplicar el trabajo y realizar diferentes gestiones para informar a las familias de una sola cuestión. Muchos de nuestros programas se continuaron haciendo, cambiando la metodología. Se han enviado por teléfono sesiones de relajación, de meditación para los cuidadores. La formación se ha hecho vía online para las personas que necesitaban indicaciones en su labor diaria en los domicilios. Se han mandado ejercicios de estimulación para poder seguir trabajando con las personas dependientes. Ayudamos a gestionar bajas, necesidades de personal en momentos de confinamiento. Adaptamos todas las actividades que pudimos para seguir acompañando a todas las personas que forman la asociación y a las que no la forman, ya que hemos atendido a todas las personas que han necesitado ayuda y no sabían dónde recurrir. Elaboramos una guía de recursos en la que hemos repartido más de 2.000 ejemplares, donde no solo se contemplaba la visión sanitaria, sino también abarcaba los aspectos psicosociales de ese momento que creemos se han dejado de lado durante la pandemia. El duelo, la gestión de emociones, las relaciones sociales que hoy empiezan ya a pasar factura y que empiezan a ser un problema actualmente. Aún no hemos terminado la reorganización de la entidad. Cada día hay que hacerlo, hay que mantener los programas, realizar nuevos porque hay otro tipo de necesidades, hay que intentar paliar esa brecha digital con la que nos hemos encontrado y tenemos que aprovechar todo lo positivo, lo que nos ha dado esta crisis sanitaria, darle cabida en la nueva realidad, las nuevas redes espontáneas, la colaboración, la empatía que ha surgido. Debemos intentar superar esas debilidades y salir reforzados aprovechando las nuevas oportunidades. Tenemos que dar visibilidad al tercer sector, que se conozca la labor que se está haciendo, complementando siempre a la Administración en lo que ellos no pueden abarcar. Nos hemos organizado, hemos tenido una respuesta inmediata, hemos estado ahí y seguimos estando, trabajando en un sector en el que todas las personas son vulnerables y necesitan apoyo, venga de donde venga. Muchas gracias, Vanessa. Félix, vosotros en Agipaz, Sí, hola. ¿qué os encontrasteis? Buenos días a todos. Voy a intentar ser un poquito más breve, porque andamos un poco, creo, justos de tiempo. Agipaz es una organización que se dedica al tratamiento y la prevención de las adicciones en el ámbito geográfico de Guipúzcoa. Y cuando estalló la pandemia, nosotros no hicimos caso a la máxima de San Ignacio de Loyola de en tiempos de crisis, no hagas mudanza, y el día 13 justo hicimos mudanza a las nuevas instalaciones que nos cedió la Diputación Foral y el día 14 estalló el estado de alarma. Teníamos, todas las instalaciones patas arriba, el día 14, estado de alarma y, la locura total, desde el tema informático, tema de los propios trabajadores, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos a trabajar? Confinamiento, usuarios, nosotros tratamos adicciones, con muchas crisis personales de las personas que estaban en el tratamiento, familias, grupos de familias. Las escuelas se cierran, todos los grupos de prevención que teníamos de adicciones también efectivamente se cancelan. Y de ahí, el salto hacia adelante. No cabía otra respuesta. Además de las instalaciones que os he comentado, del traslado de las instalaciones que nos cogió con el pie cambiado, tenemos 2 centros asistenciales, uno para madres con niños hasta 5 años y otro en Aisegain, en Oyarzun, para personas adultas. Pues también las dudas de qué pasa con la pandemia, qué pasa con el confinamiento. Evidentemente se cambiaron todos los turnos de la gente, de los educadores. Los centros efectivamente no se permitieron ni salidas, se cambió todo el funcionamiento
Y anduvimos locos, como todo el mundo, intentando pues, establecer protocolos, que los protocolos, si recordáis, pues un día salía una cosa, otro día es porque, como toda la sociedad, íbamos aprendiendo a base de golpes cómo combatir esta pandemia. De la necesidad hicimos virtud, como creo que toda la sociedad también, y aprendimos pues, a manejar el Skype, el Google Meet, el Zoom, el WhatsApp y vamos, todo, de todo. Dimos un salto que quizá no hubiéramos dado en 5 años, pues lo dimos en 2 semanas. La inversión que se hizo en equipos informáticos, en tecnologías, en terminales móviles, etcétera, pues fue muy, muy importante. Esfuerzo de la gente que trabaja en Agipaz, de los profesionales, pues ímprobo. ¿Por qué? Porque, bueno, estuvieron todo el día colgados del teléfono. Las terapias individuales, sesiones con familias, etcétera, pues pasaron, estábamos en confinamiento, pues pasaron a ser telefónicas y estuvieron pues todo el día colgados del teléfono. Y ¿qué más deciros? Bueno, pues que también desde ese caos, entre comillas, y desde esa gestión de la pandemia, pues también surgió una oportunidad. Pues bueno, surgió el programa que se ha mencionado varias veces en esta sesión, el que lanzó el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Y bueno, lanzamos un programa nuevo, que es ERDU, para tratar las adicciones. Si te parece, luego Vanessa lo comenta un poco más detalladamente. Pero bueno, también hubo una oportunidad para hacer cosas nuevas. ¿Y qué más deciros? Bueno, que las cosas dentro de la asociación creo que hemos tenido suerte y las hemos hecho razonablemente bien, porque afortunadamente hemos tenido 2 casos de COVID solo dentro de los trabajadores. Contamos con 50 trabajadores, somos pequeñitos, y solamente hemos tenido 2 casos. Con lo cual, pues bueno, no solo significa que hemos hecho las cosas razonablemente bien y que hemos aguantado el tirón, sino que también los trabajadores han sido lo suficientemente responsables pues para en su vida que hay después del trabajo, pues bueno, de tener medidas y de ser responsables. Y paradójicamente, pues bueno, una de las personas ha contagiado por su hijo, o sea, por el colegio, y otra persona por su padre. Qué casualidad, con 90 años era asintomático. Fijaros, cosas de esta pandemia que no entendemos. Y desgraciadamente su madre falleció. Pero bueno, ¿qué os voy a contar de la pandemia que no sepáis todos? Seguimos y bueno, a ver si salimos. Y cedo la palabra a Yolanda. Es que ricasco, Félix. Yolanda, ¿cómo os organizáis en Adintzari a nivel interno? Sí, bueno, el 95% de la actividad que desarrolla Adintzari la desarrolla en colaboración con la Administración Pública, sobre todo en lo que es protección infantil. Trabajamos con menores y familias. Y, bueno, claro, llevamos estamos en servicios sociales municipales, en servicios forales, centros residenciales, etcétera, y también con algún servicio a nivel autonómico. Nuestra actividad la desarrollamos en las 3 provincias de la comunidad autónoma. Y, bueno, pues cuando surge esta situación de pandemia, pues en el caso absoluto, ¿no?, que todos y todas conocemos, nos planteamos 2 objetivos principales. Uno, poder seguir estando cerca de las personas a las que ya veníamos atendiendo, porque si la pandemia nos ha afectado a todos y a todas, a las personas que estaban en situación de mayor vulnerabilidad, les ha afectado mucho más. Y, por otro lado, dar respuesta a las nuevas necesidades que emergían, ¿no?, porque nos encontramos ante una situación totalmente nueva, desconocida, inesperable, que bueno, pues que preveíamos que iban a surgir nuevas necesidades y queríamos estar alerta y prestando atención para poder darles respuesta, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que nos supone, bien como han comentado mis compañeros, es todo un proceso de digitalización, pues
pues bueno, a marchas forzadas y en tiempos récords para poder un poco dotar a los profesionales y a las profesionales de los recursos necesarios para poder seguir prestando la atención. Y también un poco capacitar y empoderar a parte de las personas usuarias en el uso de esas herramientas para garantizar que podíamos estar cerca de ellas, ¿no? Luego, por otra parte, toda la activación y adaptación de los protocolos, sobre todo en los centros residenciales. Y luego había una parte de programas que desarrollábamos que no estaban considerados per se esenciales, pero que nosotros y nosotras considerábamos que sí era importante intentar mantener, porque preveíamos que para aquellas personas que no estaban a priori en una situación de mayor vulnerabilidad, esta pandemia teníamos riesgos de que la pandemia provocara, ¿no? Situaciones pues bueno, psicosociales, de riesgo, ¿no? Entonces, intentamos un poco reinventar y adaptar algunos programas para poder seguir prestando esa atención. Y bueno, en cuanto a esta segunda parte que tiene que ver con la atención a las nuevas necesidades, ¿no? O aquellas que se habían visto pues bueno, notablemente agravadas, pues bueno, yo creo que nos pusimos a disposición de aquellas necesidades. Yo creo que me gustaría destacar el trabajo colaborativo, bien con las instituciones públicas, bien con otras entidades del tercer sector. Y bueno, yo creo que la cercanía, la implicación que de alguna manera diferentes agentes mostramos para poder dar respuesta. Y bueno, y destacaría pues eso, que el tercer sector tuvo una respuesta muy rápida, yo creo que también las instituciones públicas, y ayudó a que en el caos pudiéramos activarnos para poder responder. Y bueno, pues se actuó con compromiso, responsabilidad, rapidez y bueno, seguramente hayamos cometido errores de los cuales intentaremos aprender y mejorar. Pero bueno, a mí sí que me gustaría destacar que también eso ha sido una oportunidad, hemos salido también fortalecidos y fortalecidas de ello, ¿no? Y estoy segura que esto nos va a permitir desarrollarnos mucho más como entidades, como profesionales y como personas. Eskerrik asko, Yolanda. Lehenengo oinarrizko galdera hori eta gero, beharrezkoa den beste galdera bat bota behar dizuet. Egoera hori ikusita, zenolako erantzunak eskaini zenituzten? ¿Qué respuestas pudisteis ofrecer desde las organizaciones ante la situación que nos habéis contado? Antes Vanessa ya nos adelantaba algo. ¿Cómo articuláis esas respuestas? ¿Qué programas o qué iniciativas ponéis en marcha? ¿Te parece, Yolanda, que continúes tú? Sí, bueno, nosotros entre las iniciativas que desarrollamos podemos destacar dos principalmente. Ambas pertenecen al Fondo Inoratzean Utzi Gabe, que pone en marcha el Gobierno vasco para dar respuesta a las situaciones de mayor vulnerabilidad. Una es Betirako. Betirako es el programa de atención a situaciones de duelo. Durante la pandemia se da pues una situación de duelo especialmente crítica porque se identifican factores que pueden conllevar un duelo complicado, ¿no? Son factores como la incertidumbre, la angustia, el no poder acompañar a la persona que fallece, el no poder despedirse, el no poder contar con rituales sociales, ¿no? Que en ese momento de mayor sufrimiento te puedan arropar y te puedan acompañar. Y entonces, pues bueno, Betirako se presenta el día 1 de junio y bueno, a partir de ahí inicia su andadura y presta atención psicológica para la prevención del duelo complicado, pues bueno, en diferente formato, puede ser presencial, telefónico o online en función de las circunstancias y de las necesidades de las personas y también puede ser individual, familiar o grupal. Hasta el momento, Betirako ha recibido más de 600 llamadas y ha desarrollado más de 300 procesos terapéuticos. Y bueno, la verdad es que el servicio sigue en marcha y bueno, pues nos ha permitido realmente confirmar que era una gran necesidad la que existía, ¿no? Y las personas que están siendo atendidas pues se sienten altamente agradecidas. Y luego, por otro lado, está el programa Aukera Suspertzen, que es un programa comunitario de apoyo extraescolar
Surge como parte del Fondo Inoratzean Utzi Gabe y actualmente se ha incorporado al cuarto Plan Interinstitucional de Familia. Aukera Suspertzen tiene como objetivo prioritario disminuir la brecha digital y capacitar a los niños, niñas y adolescentes y también a sus familias en el desarrollo de competencias que les permita continuar con su desarrollo educativo en contextos crecientemente digitales. Y, por otro lado, tiene un objetivo no menos importante, que es fortalecer a las entidades del tercer sector y al tejido asociativo local. El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes que estén cursando en centros educativos de la Comunidad Autónoma Vasca y que presenten dificultades y que estén en situación de desventaja social. Para eso se da apoyo extraescolar en formato presencial, virtual o mixto y se trabajan 4 competencias prioritarias, ¿no? Que serían las competencias digitales, lingüísticas, las académicas y los hábitos de estudio. Y, en paralelo, se trabaja con sus familias para también capacitarlas para que en un futuro sean los padres, las madres o las figuras adultas de referencia quienes puedan prestar ese apoyo. Además, Aukera Suspertzen también posibilita el acceso a dispositivos y conectividad, ¿no? Para los menores y las menores que lo necesiten. ¿Cómo se articula Aukera Suspertzen? Aukera Suspertzen, bueno, claro, se trabaja en todo el territorio, o sea, en las 3 provincias. Entonces, lo articulamos, bueno, Agintzari ejerce un poco el papel de entidad de cabecera que gestiona todo el programa, pero para poder desarrollar el programa creamos una red de entidades y asociaciones que de alguna manera puedan dar respuesta y prestar esa atención a los niños, niñas y a las familias, ¿no? Y, bueno, pues un poco el apoyo que reciben las entidades a través del proyecto y de esta red es, pues, bueno, financiación, apoyo a la estructura y organización, recursos didácticos, orientación, etcétera. Ahora mismo, bueno, Aukera Suspertzen en lo que es 2020 atendió a unos 1.115 niños, niñas y adolescentes, en lo que llevamos de año a unos 1.200. Y, bueno, ahora mismo los retos de Aukera Suspertzen es intentar atender al mayor número de niños, niñas y adolescentes, intentar sumar más entidades del tercer sector y asociaciones del tejido asociativo local, también acompañar a esas asociaciones que se han quedado un poco descolocadas ahora mismo en su actividad, intentar un poco activarles y acompañarles para que se suman al proyecto y ellos también puedan prestar este apoyo. Y bueno, y seguir adelante con este reto y, bueno, yo creo que es muy importante la oportunidad que nos ha dado Aukera Suspertzen también de conocer a otras entidades del tercer sector y trabajar codo con codo. Le miro aquí a Borja, que también sabe lo que es. Rafa estuvo también en los inicios de Aukera Suspertzen. Y, bueno, para nosotros ha sido ambos programas, los dos, una oportunidad de aprender y de poner también un poco a disposición, ¿no?, el conocimiento, a disposición de poder ayudar a las personas que estaban en peor situación. Gracias, Yolanda. Félix, ¿vosotros qué respuestas pudisteis? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de sacar adelante ERDU. ERDU también surge del Fondo Inoratzean Utzi Gabe y surge de una relación que ya existía entre 4 entidades que nos dedicamos en Euskadi al tratamiento de las adicciones, 2 vizcaínas, que son Gizakia y Etorkintza, una guipuzcoana, que somos nosotros, y otra alavesa, que es Yeiki. Entonces, cuando surge la pandemia, Gizakia llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao, y para atender a todas las personas que quedan confinadas cuando se lanza el estado de alarma en los albergues y para atender a esas personas en estados, muy precarios, problemas psíquicos, problemas de ataques de ansiedad, privación de sustancias, desde tabaco, alcohol, todos conocemos los problemas que se dan en los albergues de confinar a estas personas. Gizakia lo hizo también
que la verdad, bueno, pues dijo, vamos con el fondo que lanzó el Gobierno vasco, pues vamos a intentar replicar ese modelo en toda la comunidad autónoma. Entonces, se lanzó entre las 4 entidades, ya veníamos colaborando en otros proyectos, al final había una buena sintonía entre las 4 entidades y lanzamos el programa ERDU. El programa ERDU básicamente lo que es son unidades móviles que se crearon con la figura de un médico, un psicólogo y un trabajador social para acceder a los recursos donde estaban las personas, en un primer momento las personas confinadas, y a otro tipo de recursos como pisos de menores o centros de inclusión social, etcétera, etcétera, donde también hay problemas de adicción. Habitualmente como se trabaja es que las personas vengan a los centros que tratamos de la adicción. Cambiamos y la pandemia nos permitió el ir nosotros a los recursos. Se montaron 5 unidades móviles, 3 en Vizcaya, 2 Gizakia y una Itorquintza, una en Álava y otra en Guipúzcoa. Además de lo que es las unidades móviles de atención, también había una partida para el tema de toda la digitalización y toda la atención telemática y el establecimiento de un modelo, el desarrollo de un modelo de atención telemática a todas estas personas que no podían acceder a los recursos. Bien, nosotros en Guipúzcoa hemos atendido a más de 150 personas. Nos hemos centrado en exclusión severa, en personas que están en situación de calle y en personas que están en albergues. Hemos accedido también a los centros de inclusión, centros de Maús, de Cáritas, de Cruz Roja. Y no solo atendemos a las personas que tienen problemas de adicciones, sino también atendemos a los profesionales que atienden a esas personas dentro de los centros, que nos piden asesoramiento y que nosotros somos especialistas en el tema de las adicciones y la verdad que nos reciben con los brazos abiertos y hay una buena colaboración. Y también estamos trabajando en los talleres ocupacionales como Aukera, Gureak, Lamorú, Sarea en Guipúzcoa. Y también con los profesionales que trabajan en esos talleres ocupacionales. Deciros también que esa atención a esas 150 personas han supuesto más de 600 sesiones individuales y también el establecimiento de acciones grupales. No solo hacemos sesiones individuales por parte del trabajador social, psicólogo y el médico, sino también acciones grupales. Es decir, se está haciendo un trabajo, yo creo que muy, muy potente y muy efectivo. El 75% de las personas que atendemos son hombres, hay un 25% que son mujeres. Y afortunadamente este programa salió para el 2020 con un fondo para las 4 entidades del 2020 y en el 2021 este año ha sido también aprobado y hasta diciembre de este año pues tenemos todavía grasa para seguir manteniendo este programa. Y esto es todo. Luego, si queréis hacer alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Gracias, Félix. Vanessa, antes nos adelantabas ya algunas de las respuestas que tuvisteis que articular. ¿Querrías añadir algo más? Bueno, nosotros no hemos tenido un proyecto innovador, no hemos tenido algo nuevo. Hemos seguido atendiendo como lo veníamos haciendo hasta ahora, pero la respuesta ha tenido que ser triplicada por la demanda que ha habido. Sí que nos ha quedado claro que en nuestro caso las familias cuidadoras ha sido un recurso que ha estado ahí, están y van a estar siempre. Ha habido muchísimas dificultades
para estas familias nos hemos encontrado con familias totalmente desestabilizadas, con cierre de servicios, situaciones tremendamente difíciles en las que las personas cuidadoras han tenido que asumir roles que no les correspondían. Han sido enfermeras, fisioterapeutas, médicos, auxiliares, psicólogos. Han tenido que asumir todos esos roles. Luego también nos hemos tenido que encargar un poquito de las personas dependientes. Nuestra labor no está centrada en las personas con dependencia, pero de forma transversal hemos tenido que hacerlo. No hemos podido mirar hacia otro lado y muchas de estas personas también, como comentaba antes, se han quedado solas, sin red de apoyo. Ha habido fallecimientos de cuidadores y de cuidadoras, porque hemos visto que la pandemia no solo se ha llevado a personas con patologías previas, sino que se ha llevado a personas sanas que estaban cuidando de una persona dependiente. Y han sido situaciones estresantes, de miedo, de no saber cómo enfrentarse a todas las dificultades. Y también nos hemos encargado de los trabajadores de atención sociosanitaria en los domicilios. Tenemos un programa subvencionado por el Gobierno vasco, que es la UNCHAVID, es un programa de empleo, inserción y de ayuda en crisis a los domicilios, a las familias. Y también nos hemos tenido que encargar de estas personas, de los trabajadores, porque se han encontrado, aparte de las dificultades diarias, con todo lo que ha supuesto una pandemia que todos hemos visto. Las personas dependientes, hemos observado muchas veces durante esta pandemia que han cambiado los roles. Ha pasado el cuidador a tener que ser cuidado y la persona dependiente ha pasado a cuidar cuando ha sido posible. Se han encontrado con la mayoría de servicios cerrados. Las residencias, muchas de ellas en el ámbito privado, han pedido por favor que sacasen a las personas dependientes a los domicilios. Nos hemos encontrado con casas sin adaptar, sin ningún tipo de servicio. En las familias no tenían ni lo mínimo para atender a una persona dependiente en el domicilio. Creemos que hemos cuidado a los cuidadores. Les hemos cuidado, les hemos acompañado, les hemos orientado, hemos estado con ellos. Y sobre todo quiero acabar diciendo que si hablamos de resiliencia en el tercer sector, quiero hablar de la resiliencia que han tenido las propias familias cuidadoras, las personas dependientes, los trabajadores y, en general, todas las personas que hacen posibles los cuidados en los domicilios. Eskerrik asko, Vanessa. Eskerrik asko, Vanessa Felix eta Yolanda. Zuen esperientziak hirugarren sektore sozialeko erakundeek daukaten nortasun elementuak eta baloren garrantzia gogorazten dituzte. Pertsonak erdigunean jartzea, gertutasuna eta konpromesua besteak beste. Sabemos que la huella del impacto que genera una pandemia como la que todos y todas estamos viviendo está presente ahora y también lo estará a corto y medio plazo. Este impacto ha incidido de lleno en el funcionamiento de las organizaciones y de manera crucial en las personas destinatarias de su actividad. Y, sin embargo, nos recuerda que, a pesar de todo, el tercer sector social de Euskadi sigue trabajando incansablemente por la transformación social y por estar cerca de las personas más vulnerables, adaptándose al contexto, reinventándose si hace falta y ofreciendo respuestas. Eskerrik asko guztioi. Gracias.